nos vaya a suceder de pronto hay un imprevisto. Listo, pastor, ya está grabando. Listo, déjenme, yo hago también unos cierres aquí que necesito. Minimizo esto. Abro esto otro. Y comenzamos. Voy a poner esto así. Ok, listo. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a nuestro punto número 4. Hemos dividido nuestra historia hasta el momento en 3 grandes puntos. Hemos hablado desde el llamamiento de Abraham hasta la llegada de Jacob a Egipto. Ese fue el punto número 1. Cubría más o menos desde el año 2091 a.C. hasta 1876. Luego estudiamos el tiempo en el que Israel, de la esclavitud en Egipto a la libertad del desierto, que cubría ese periodo de más o menos cerca de unos 430 años que Israel estuvo en Egipto, y luego la liberación a través de Moisés. La semana pasada también trabajamos el asunto del desierto a la nación, todo el tránsito que el pueblo tuvo desde el tiempo que estuvo en el desierto hasta la llegada de ellos también a la nación, tierra, y concluyendo la semana pasada con el tiempo de los jueces, ¿recuerdan? Y nos introducimos entonces el día de hoy a un periodo en la historia muy importante, que es donde la pita, creo yo, que se enreda más, por lo que hoy vamos a requerir especial atención, y es el tiempo de la monarquía, porque ahí es donde aparece un grueso de los libros de la Biblia, los profetas menores, mayores, pero también tenemos los libros de Reyes, de Crónicas, de Samuel, y eso a veces como que en nuestra mente se genera una maraña de cosas que a veces no podemos muchas veces como entender qué es lo que está sucediendo, así que la idea es, en un sentido, desenmarañar esa realidad. Pero antes de ir a entrar ya en materia, vamos a considerar entonces el bosquejo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Lo están viendo en pantalla? Veo que sí, no. pastor, pero puedes dar la pantalla completa, por favor. Hola. A ver. Pantalla completa. A ver, es que tengo que tener mis notas aquí al lado, entonces por eso no puedo hacerlo. Déjenme compartir pantalla. Ahora hice una prueba y funcionó perfecto. Ya entramos a clase y comienza la tecnología a hacer su trabajo, o a dejar de hacer su trabajo. Vamos a darle una última oportunidad a esto, y si no, volvemos a lo habitual. Listo. Ya se ve, pastor. Ya se ve. Entonces, ok. Entonces, este es el bosquejo para el día de hoy. Tenemos el periodo de la monarquía unida. Luego vamos a trabajar la monarquía dividida. Vamos a conocer un poquito qué fue lo que pasó ahí para esa división que se da en el imperio, o en el reino, más bien, de Israel. Y vamos a conocer ese periodo importante de la historia. Luego vamos a ver la decadencia del reino del norte hasta su exilio a Asiria, y luego la decadencia del reino del sur hasta su exilio a Babilonia. Ese es como el bosquejo que vamos a tener el día de hoy. Pero antes de ir a eso, vamos a ver un video, como siempre, que nos hace un breve resumen de lo que hemos visto la semana anterior, o parte de lo que vimos la semana anterior. Así que vamos allá. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto.
Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué.
Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido. Así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. A ver, mis hermanos. Aquí está. Muy bien. De nuevo trato de agrandar la pantalla y ver si funciona.
Muy bien, mis hermanos. Entonces, este periodo es el periodo que vimos la semana anterior y luego vimos después de esto la respuesta a la pregunta que se nos planteaba en el video. ¿Qué haría Israel? ¿Serviría al Señor o no? Y lo que vemos nosotros en el libro de los jueces es que no, que Israel mientras que tenía paz y demás, pues se olvidaba de Dios, se relajaba, se olvidaba de Dios, iba tras otros dioses, por lo que entonces venía otra nación pagana y los conquistaban, o los filisteos y demás, y había una guerra, ellos clamaban a Dios, Dios en su misericordia enviaba un libertador, ese libertador peleaba y Dios daba la victoria, el pueblo volvía a estar en paz, pero esa paz duraba poco porque el pueblo se olvidaba nuevamente de Dios, y vuelve y se repite el ciclo vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Y eso es lo que tenemos nosotros en el libro de los jueces. Llegamos entonces y dijimos que el libro de Ruth también pertenece al tiempo de los jueces. Llegamos entonces al libro de Samuel y con el libro de Samuel entramos a una temporada de un personaje muy importante que introdujimos la semana pasada y es Samuel. Los primeros capítulos del libro de Samuel pues básicamente narran el nacimiento de Samuel. Nos narran también el orgullo en el que cae la nación de Israel, quienes empiezan a ver al arca de Dios como realmente como un amuleto que los va a mantener a salvo en la batalla, y son tan orgullosos que ni se preparan para la guerra y van a una pelea y se llevan el arca como si fuera un trofeo para exhibir, y lo que resulta es que los filisteos capturan el arca, se la llevan, Dios tiempo más tarde defiende su honor y por la presencia del arca en un sentido el pueblo de los filisteos es juzgado, gente muere, y ellos entienden que es porque se han llevado el arca del Señor, y entonces la regresan al pueblo de Israel, y ahí aparece pues Samuel luego la trae nuevamente, y finalmente ellos van a batalla y Samuel, bajo el liderazgo de Samuel el pueblo obtiene la victoria y demás. Así que estamos en un periodo donde Samuel es, como les decía la vez pasada, una bisagra de transición entre los jueces y el periodo de los reyes. Esa es la condición del pueblo hasta cuando en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, el pueblo de Israel le pide un rey a Samuel. La razón, versículo 1 del capítulo 8, dice que Samuel entró en años y puso a sus hijos como gobernadores, jueces en Israel. Y parece que los hijos de Samuel, pues no eran como Samuel, eran unos bandidos. Se describe que, por ejemplo, en el versículo 3 del primero de Samuel 8, que ninguno siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. En medio de esa realidad, lo que el pueblo entiende que necesita es un rey. Y entonces le pide a Dios que le dé un rey. Samuel dice que esa no es una buena idea, Samuel no está de acuerdo con eso. Dios interpreta que esto es un desafío a la autoridad de Dios. Es decir, Israel, no estás conforme con lo que yo te ofrezco, crees que en vez de pedirme a mí qué hacer y arrepentirse de sus pecados y volverse a mí, ustedes están actuando como si el asunto fuera la forma de gobierno, y entonces piden un rey como las demás naciones para parecerse precisamente a las demás naciones. Y aunque Samuel piensa que es una mala idea, Dios dice, dáselo, dale lo que ellos piden, y entonces llega el tiempo de la monarquía. Aquí se instaura entonces en Israel la monarquía, que es básicamente ese periodo de tiempo donde Israel comienza a vivir con reyes, y el primero de ellos que tenemos nosotros en la historia es Saúl. Entonces estamos ya en la historia más o menos alrededor del año 1080 antes de Cristo al 1010, que es básicamente el periodo que cubre Saúl. En cuanto al texto bíblico, pues la historia de Saúl se nos cubre desde el capítulo 8 de el primer libro de Samuel hasta el capítulo 15. ¿Qué personajes tenemos ahí? Saúl, Samuel, Jonatán, David. Lugares, Gabaa, Gilgal, son algunos lugares que se destacan en este periodo. Saúl como rey estuvo 40 años sobre Israel, un gran periodo de tiempo, el mismo periodo de tiempo de hecho que estuvo también David reinando sobre Israel. Tuvo tiempos dulces en que Dios le dio victoria, en que Dios finalmente respaldó su ministerio, pero también tuvo tiempos amargos porque terminó lleno de celos, suicidándose porque no soportaba la idea de ser reemplazado por David. En un sentido, la envidia lo mató, si queremos verlo de esa manera. Hablemos un poquito de lo que
se hizo durante el reinado de Saúl. Ustedes están viendo ahí un mapa de Israel. Lo que ustedes ven en moradito, vamos a ver si puedo aquí hacer lo que me enseñaron a hacer, anotar. Expolite. Y sí, están viendo ahí un cursor como tipo láser, ¿verdad? Qué belleza. Muy bien, entonces ustedes tienen ahí lo que ven en morado, todas estas cositas que ven ustedes en morado, es el reino en los tiempos de Saúl. Esto es lo que Saúl en un sentido tuvo bajo su reinado. Ustedes ven tierras como las tierras arameas, todo lo que es Aram, Amón, los filisteos. Entonces noten que por ejemplo esas luchas de los filisteos es porque ellos estaban, alguien está rayando la pantalla, ellos están en toda la costa y tienen, en un sentido, el pueblo que esté en la costa disfruta de ciertos beneficios. Si ustedes ven los tiempos de Saúl, Israel no tiene costa hacia el mar, no tiene salida al mar. Eso va a venir más adelante en tiempos de David. Pero esto es básicamente, aquí se nos refieren a estos cuadritos pequeños, batallas que ellos se enfrentan y territorios que recupera Saúl de mano de los filisteos. Y bueno, ustedes ya conocen en la historia que hay como una batalla constante y ardua entre los filisteos y el pueblo de Dios. Entonces Saúl reina 40 años en medio, lo que más se caracterizó en el periodo del reinado de Saúl, pues tristemente es su envidia hacia David. Y los últimos capítulos en la historia de Saúl son muy tristes porque todo tiene que ver con su persecución y con su resistencia a David, sabiendo que la razón por la que Dios le desechó es porque él temía más a la gente que a Dios. Ustedes van a encontrar también en el libro de Samuel la razón por la que Dios rechaza finalmente a Saúl. Entonces este es el territorio, ténganlo presente porque ahorita vamos a ver el territorio en los tiempos de David para que puedan ver una diferencia o la diferencia en eso. Entonces vayan mirando ahí eso, tengan presente este mapa para que cuando veamos al otro puedan contrastar el reinado del uno y el reinado del otro. ¿Estamos? Llegamos entonces a David. A ver, ¿están viendo David ustedes? ¿Se quedó la pantalla en el mapa? Sí. Sí, pastor. Sí. A ver, ¿qué pasó pues? Vamos aquí a dejar de duplicar y lo voy a intentar una vez más. A ver si nos vuelve a tomar aquí donde estamos. Lo que se llama. ¿Listo? A ver. Ahí están viendo a David, ¿verdad? ¿Ahora sí ven a David? ¿Alguien que me diga sí? Sí, sí, se ve. Gracias. Sí, sí, se ve. Gracias, hermano. Muy bien, entonces seguimos. Llegamos entonces al reinado del rey David. Bueno, en David, pues, capítulo 16 de Samuel, David toma el reinado de manos de Saúl. Ahorita les voy a contar un poquito de esa historia, lo que sucede. La historia que se nos narra de David básicamente está dentro del primer libro de Samuel, capítulo 16, hasta el libro de Reyes, en el capítulo 2, y también se nos narra en Crónicas. Y aquí es donde la pita se empieza a enredar, porque usted empieza a encontrar historias en las que aparece la misma historia en Samuel, en Reyes, en Crónicas. Y usted empieza como a volverse un ocho a la cabeza. Y usted dice, ¿cómo así? Pero no logro como coordinar esto. Y después ya cuando lleguen los libros de los profetas también voy a encontrar que en Reyes se refieren las mismas historias que en el tiempo de los profetas. Y empezamos como a dejar de tener claridad con esta historia. Entonces la pregunta en un sentido es, ¿qué relación hay entre los libros de Samuel, Reyes y Crónicas? Y volvió a pararse esto aquí. Ahora sí. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre los libros de Samuel, Reyes y Crónicas? Entonces, si ustedes ven ahí en la gráfica, lo que tratamos de mostrar es lo siguiente. Es que el libro de Samuel, que vamos a asumir que ese es en el que estamos ahorita, y que sigue después de jueces y demás, es esta línea.
El libro de Reyes comienza con los últimos años del rey David. Entonces, los libros de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 1 y 2, nos narran los últimos momentos del rey David. Entonces, arranca donde Samuel está terminando. Samuel termina con el reinado de David. Reyes recapitula un poquito lo que también nos dice Samuel en cuanto al final de la historia de David y nos sigue narrando la historia hasta la cautividad del pueblo de Dios en el 586, cuando Jerusalén es tomada por los babilonios. El libro de Crónicas comienza desde Adán y nos lleva hasta la caída en el 586. ¿Por qué? Porque finalmente el libro de Crónicas es un resumen de la historia del pueblo de Dios. Si usted lee Crónicas, arranca con una genealogía. Adán engendró a yo no sé quién y tal. Arranca desde los comienzos de los orígenes y va al mismo punto donde termina Reyes, y es en la cautividad del pueblo de Dios. Entonces, esa es la relación que encontramos entre estos tres libros. Espero que haya quedado claro. Samuel comienza con la historia de Samuel y nos narra casi todos los dos libros son la historia de Saúl, la historia de David hasta el final del reinado de David. Eso es lo que narra Samuel. Reyes coge un poquito de lo último que nos dice Samuel, que son los últimos años del rey David, y se va hasta el final de la caída de Jerusalén. Crónicas también llega hasta ese punto, pero Crónicas es todo un resumen de la historia de Dios, del pueblo de Dios. Son sus crónicas precisamente, su historia, desde Adán, las genealogías, hasta la caída del reino. Por eso es que en Reyes y en Crónicas hay historias que se van paralelas. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, de hecho, en la Biblia hebrea, en la Tanakh, el libro de Crónicas está al final. Es el último libro del Antiguo Testamento, en una Biblia hebrea. Si usted coge una Biblia hebrea, no va a encontrar Malaquías, va a encontrar Crónicas. Porque para ellos, Crónicas es como la tapa de cierre del libro. Aquí se resume todo lo que hemos dicho. Crónicas nos cuenta todo, la historia de Dios con el pueblo de Dios. Eso es básicamente lo que ocurre. Bueno, volviendo a lo que decíamos, entonces, David reinó 40 años sobre Israel. Nosotros deberíamos recordar que hubo por lo menos 15 años desde que Samuel unge a David hasta su llegada al trono. Ese periodo de tiempo en que Samuel es ungido y huye de Saúl es un periodo más o menos de 15 años. Nosotros pensamos que eso fue como al año siguiente, no, 15 años desde que David fue ungido hasta que por fin llegó a ser rey de Israel. David tuvo que huir por mucho tiempo de Saúl. En ese periodo es donde David se contrae matrimonio con Abigail. Toda esa historia y toda esa novela, porque literalmente es una novela, usted la encuentra en el primer libro de Samuel, capítulos 16 al 31. Toda esa historia de cómo esa maraña y Saúl persigue y David le perdona la vida y todas esas cosas las encontramos en el primer libro de Samuel, el capítulo 16 al 31. Es solamente tras la muerte de Saúl, que Saúl es aquel que acuña esa frase preciosa de no tocar al ungido del Señor. David se abstiene de tomar el poder por fuerza propia, como acostumbraban los reyes, y lo vamos a ver más adelante en la historia, que mataban al anterior rey para quedarse con el puesto, ¿verdad? Para quitarlo de la silla, del trono. David dijo, no, yo no voy a hacer eso. Si Dios me ha llamado a mí a ser rey, Él me va a poner. No mi mano, no mi poder, no mi ejército, no mi fuerza. Entonces, finalmente Saúl muere por su propia espada. Y entonces David toma el trono. Ahora, ese tomar el trono de David también se divide en dos escenarios. Lo primero que hace es que David reina inicialmente sobre Judá. Podemos leer eso en segundo libro de Samuel, capítulo 2. La tribu del sur. David primero reina sobre ese pequeño lugar. La razón es que el hijo de Saúl reclama el trono de Israel legítimamente. Recuerden que es una monarquía. Se supone que quien debería gobernar en lo que sigue es un hijo de Saúl. Pero Dios ya ha ungido a David. El pueblo se divide. David termina gobernando por 7 años el reino de Judá. Y Isboset, y el hijo de Saúl, gobierna el resto de Israel, de las tribus. No es sino hasta después, en segundo libro de Samuel, capítulo 5, donde el pueblo le pide, tras la muerte de Isboset,
le pide a David, David, reínanos, gobiérnanos tú también. Ustedes pueden leer eso en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versos 1 al 5. Es cuando muere Isboset que ellos le piden, David, somos la misma tierra, estamos hablando del pueblo de la promesa, ¿por qué no nos gobiernas tú? Y entonces David llega a sentarse a Jerusalén, convierte a Jerusalén en la capital de Israel. Hasta ese entonces, Jerusalén no aparece en el mapa. Es David quien toma la ciudad de Jebús, los jebuseos, que son los habitantes de Jerusalén, y con la captura de esa ciudad, David traspasa la capital del reino a Jerusalén. Lleva allí el arca y desde entonces Jerusalén comienza a tener la preponderancia que ya nosotros conocemos por otros asuntos de la historia bíblica. Él es el que convierte a Jerusalén en la capital del reino. Muy bien, ahora les quiero mostrar un mapa donde aparece en los dominios de David. Y esto se me volvió a frizar aquí. No, ahí está. Muy bien, entonces ustedes ven en el mapa lo morado. ¿Recuerdan qué era lo moradito en nuestro mapa anterior? Los dominios de Saúl. Ahora, en verde tenemos los territorios a los que David llegó a conquistar, los dominios que llegó a tener en los tiempos de David. ¿Notan la diferencia? Es en tiempos de David donde el pueblo alcanza como su mejor momento en toda su historia. Recuerden que Israel es una nación de esclavos que llegan milagrosamente a la tierra prometida. Dios los pone allí. Ellos conquistan, no porque son muy fuertes, sino porque el Señor les da la victoria. Se establecen allí, tienen un gobierno por jueces, se olvidan de Dios, son infieles al Señor. Empieza el tema de la monarquía, que rebeldemente le piden al Señor un rey. Dios les da a Saúl. Saúl gobierna una parte, pero es en David donde ese reino crece y se extienden sus murallas por todos lados. Norte, noten que ya en tiempos de David ellos también toman entonces ya frontera con el mar Mediterráneo, ya logran entonces tener acceso marítimo, lo que eso va a ser muy importante sobre todo en tiempos de Salomón. Filistea queda reducido a un territorio muy pequeño con Gaza como su capital. Conquistan toda esta zona del norte hasta Damasco, también al este del Jordán, todo lo que es los amonitas, la tierra de los moabitas. Todo eso es conquistado en tiempos del rey David. Entonces, quizás el mayor pendiente en la historia de David fue que él no pudo construir el templo del Señor. Recuerdan que David tenía ese profundo anhelo de construir el templo del Señor, y por alguna razón Dios no le concede a David eso, y ese es quizás el mayor pendiente que David tiene en su historia. Pero es su hijo Salomón finalmente el que lo va a llevar a cabo. Sin embargo, David deja la provisión material y algo de la espiritual al componer por lo menos 70 de los salmos. Se dice que por lo menos 70 de los salmos son de autoría de David. Así que David no solamente deja el billete, sino que también deja la provisión espiritual para lo que se va a hacer en el templo, que es adorar a Dios. Y entonces deja compuestos unos 70 salmos. Y llegamos entonces a Salomón, que es el último de los reyes que tiene Israel, solo 3, de lo que conocemos como Israel completo, porque después de Salomón, vamos a ver en un momento, el reino se divide y ahí sí que la historia se vuelve más complicada. Entonces vamos a hablar de Salomón. Salomón, ustedes saben, es hijo de David con Betsabé. La historia de Salomón es más o menos del 990 al 931. Su historia se nos narra en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Crónicas. Ahí están, ¿recuerdan ese paralelo que yo les dije que hay entre Reyes y Crónicas? Entonces ahí empiezan a encontrar las narraciones en ambos libros, porque hay lugares donde se sobreponen el uno con el otro. ¿Qué personajes? Saúl, Samuel, Jonatán, David. Bueno, esto faltó cambiarlo aquí porque esos no son los personajes que aparecen durante Salomón, perdón ahí. En los lugares sí, Templo, Fenicia, Macedonia y Egipto, porque estos lugares son importantes por lo que les voy a mostrar en un momento. Ahora, quiero que, estando en Salomón, retrocedamos un poquito para entender cómo se dio esa transición. Y quiero que me acompañen rápidamente al primer libro de Reyes, ahí en sus Biblias. Vayan al primer libro de Reyes, en el capítulo 1, para mostrarles cómo se dio esa transición. Primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 1.
yo lo leo en favor de ustedes. Dice, el rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban no conseguía entrar en calor. Esa es una descripción, un eufemismo se llama eso, una cosa que suena tierna, bonita, para decir el hombre estaba ya acabado, no podía ni con sus pies. O sea, el hombre ya estaba en las últimas, le daban fríos por todo, estaba llevado, ya estaba en sus últimos suspiros, y entonces hasta ese momento él todavía no ha soltado el trono. Y lo que ocurre aquí es que él vive el intento de usurpación del trono por parte de uno de sus hijos, de su propio hijo. Ustedes van a leer cómo Adonías quiere usurpar el trono, hasta que finalmente él tiene que decir, no, no es así, yo le he prometido a Betsabé que será Salomón el que lo va a hacer. Usted puede leer eso en los versículos 28 al 30 del primer libro de Reyes capítulo 1. Ahí se dice que es Salomón y señala a Salomón, manda a traer entonces al profeta para que lo unja, y finalmente David proclama a Salomón como el rey. Salomón reina unos 40 años, entonces desde el comienzo del reinado de Salomón fue un reinado lleno ya de odios, de rencores, porque elegirlo a él, a este hermano y no al otro. Entonces ya se empiezan a dar todos esos enredos en las monarquías que usted puede ver también en las series de Netflix, de por qué elijo este hijo y no el otro, y aún en las películas de los superhéroes, ¿verdad? Thor, ¿por qué a Thor y no a Loki? Y todas esas tramas que hay ahí detrás de todo este tema de monarquías y demás. Entonces, Salomón ya empieza a vivir eso, reina al igual que su padre unos 40 años, aproximadamente iniciando su reinado a los 20, muy joven, y yendo hasta los 60 años. Salomón hereda el genio como escritor de su padre. Primer libro de Reyes, capítulo 32, nos dice que él escribió más de 3,000 proverbios y 1,005 cantares. Entonces, David compuso 70 salmos, Salomón compuso 1,005 cantares. Entre esas, creemos también pues, el libro de Cantar de los Cantares precisamente, y otros de los cuales tristemente no tenemos registro. Y se le acreditan a Salomón más de 3,000 proverbios, muchos de esos los tenemos precisamente en el libro que tiene este nombre. El éxito de Salomón, mis hermanos, no está tanto marcado por sus éxitos militares, sino más bien por sus éxitos económicos. Él mantuvo el reino hasta donde su padre lo había llevado, es decir, no perdió territorios, pero lo que hizo Salomón y lo que hace importante a Salomón en la historia bíblica es que le engrandece el poderío de la nación a nivel financiero. Mírenlo conmigo ahí en el mapa que les estoy enseñando. Entonces, este es el mapa. Voy a tratar de volver a hacer esto para mostrarles. Este pedacito que ustedes ven en verde es el reino de Salomón. Israel en tiempos de Salomón. Esto verde. Ustedes ven aquí. Salomón lo que empieza a hacer es que empieza a abrir sus fronteras. Es el primero no, pero sí es uno de los capitalistas, el primer capitalista de la historia. Empieza a abrir sus fronteras y a atraer y a comerciar con otras naciones. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que de aquí, de la zona que en ese tiempo se llamaba Seba, Arabia, él empieza a traer oro, piedras preciosas, perfumes, maderas finas, marfil, animales exóticos por el Mar Rojo, por la zona de Etiopía. Empieza a traer animales exóticos, maderas, porque entre otras cosas de Salomón se dice que era experto en botánica. Sabía mucho de plantas y demás. El hombre tuvo realmente una educación extraordinaria y dio una sabiduría enorme, no solamente en asuntos bíblicos, como muchas veces creemos, sino en la vida realmente en general. De este lado, entonces, de Macedonia trae opio, cobre, caballos de esta zona de Tarso, plata, estaño, cobre y hierro de la zona aquí que colinda con el norte de África y España. De Italia y de la isla de Cerdeña trae plomo, etc. Empieza a crecer como sus dominios en ese nivel. Así que ese es como el gran logro que tuvo Salomón durante su reinado. Ahora, quizás el logro mayor que nosotros vemos en Salomón fue la construcción del templo, que duró 7 años. Salomón es quien construye el templo y muchas de estas cosas precisamente eran para la construcción del templo, que
Era un templo, se dice en la historia, esplendoroso, grandioso y que nunca realmente llegó a repetirse, porque ustedes van a ver en la historia que hay por lo menos 3 momentos en la historia en que el templo ha sido derribado, el templo de Jerusalén. Pero el mayor de los templos ha sido en los tiempos de Salomón, la belleza más grande que no se pudo recuperar luego más adelante en la historia, en los otros momentos. Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en un lugar justamente que es el monte Moriah, donde el Señor se había aparecido, ¿recuerdan a quién? A David mismo, a su padre David. Donde se ha aparecido también, en de Abraham había ofrecido también. Y Abraham. Entonces, donde Abraham había ofrecido también sacrificio o el intento de sacrificio de Isaac. El templo se construye en ese lugar donde David, en el terreno que David le compra a Ornán el Jebuseo, que hace un negocio y le compra ese terreno, que es justo ese monte. Entonces, es muy interesante porque hay una conexión con los pactos. En Moría hay una conexión con el pacto con Abraham, hay una conexión también con el pacto con David. ¿Y donde muere Cristo? Hay un símbolo también del pacto en Sinaí, porque finalmente es allí donde fue, finalmente también Sinaí, y es allí entonces donde el arca, perdón, no Sinaí, el arca del pacto es llevada también a ese lugar que conecta con el pacto de Moisés y el pacto de la ley. Entonces, en el templo, como confluyen los 3 pactos que hasta ahora, o los 3 pactos más importantes que el pueblo ha vivido, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés y el pacto con David. Ese lugar es un lugar muy importante en la historia bíblica. Salomón no solamente escribió proverbios y cantares, sino también Eclesiastés como una reflexión de la vida, que a propósito estamos ahí pendientes ya hace rato de poder ver un poquito ese asunto, ese libro tan maravilloso pero tan complejo como es Eclesiastés. Entonces, mis hermanos, eso es básicamente el periodo de la monarquía unida, el periodo en que finalmente tenemos nosotros esa monarquía unida que va desde los tiempos de Saúl hasta los tiempos de Salomón. Ahora entramos a un periodo que se conoce como la monarquía dividida, y es que la historia se iba a partir, perdón la redundancia, de la muerte de Salomón. ¿Por qué? Porque finalmente iba a venir un asunto referente al costo que Salomón construyó su reino. Fue al costo del dolor, del sudor y del maltrato y de la opresión, si somos honestos, del pueblo. Y el pueblo se quejó, particularmente las tribus del norte. Esto creo que otra vez se me volvió a frizar. Vamos a ver. Déjenme otra vez, hago la misma operación. Pero vamos resumiendo entonces lo que hemos mencionado. Ahora sí. Está muy lento. Esperemos que ahí se quede. Entonces, el reino se divide y vamos a leer la historia de eso. Yo quisiera que lo leyéramos. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Busquen en su Biblia porque este es un momento muy importante en la historia y no quiero que lo dejemos pasar. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Y vamos a tomar ahí unos 3 minutos, no es muy largo, 3 minutos para que ustedes lo lean en su casa. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Entonces vamos a esperar 3 minutos para que ustedes puedan leerlo, para que tengan como la historia ustedes mismos fresca y no me tengan que escuchar a mí todo el tiempo. Voy a silenciar mi micrófono y espero 3 minutos para que ustedes puedan leer este texto. ¿Listo?
Ok, hermanos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vamos a ir regresando. Vale, necesito que me des otra vez función de compartir pantalla, porque como me salí, necesito que me vuelvas a nombrar anfitrión, por favor. Ya, Pastor. Listo, gracias. Ok, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok, entonces, volvemos. Sí la vemos. Gracias. Hoy hemos tenido todas los inconvenientes, pero bueno, Dios sabe. ¿Por qué se dividió el reino? ¿Por qué se dividió el reino? Nosotros estamos considerando esa pregunta. Ustedes ya acaban de leerlo ahí en su lectura. Pues básicamente lo que ocurre es que Salomón muere, y a la muerte de Salomón entonces se supone que será uno de sus hijos los que van a llegar, o el que va a llegar al trono. Sin embargo, hay una situación que se presenta en medio del pueblo, porque cuando el hijo de Salomón accede al trono, el pueblo va y lo visita. El reino de Salomón fue grande en el esplendor, como les decía hace un momento, pero sufrió mucho precisamente el pueblo, porque ese esplendor no se sostiene solo, se sostiene a expensas de excesos que finalmente han llevado al pueblo a sumergirse en una vasta y asfixiante carga de impuestos. Ante esa situación, y además de eso, lo que ya hemos hablado de las alianzas que ha tenido Salomón con otros pueblos, el pueblo, una vez muere Salomón, va y busca entonces a Roboam, que es el hijo de Salomón que va a llegar al trono. El sector más conservador de la historia del pueblo judío es el que busca a Roboam y le pide que les baje impuestos. Ustedes han escuchado, leyeron la historia. Hay una consulta que Roboam hace primero a los ancianos en los tiempos de su padre, que le dicen: bájele al pueblo, y si usted le baja al pueblo y no lo oprime tanto, el pueblo te va a servir. Pero luego consulta a otros más jóvenes y finalmente esto le dicen: no, al contrario, refuérzales a ellos el asunto y que paguen más impuestos. Entonces, eso es lo que básicamente ocurre. Roboam dice no a esa petición, y ese fue el caldo de cultivo para el regreso de Jeroboam. Jeroboam era un personaje que ya en los tiempos de Salomón había intentado sublevarse o quejarse o levantarse contra Salomón, pero Salomón se da cuenta y es expulsado de Israel. Pero con este caldo de cultivo, Jeroboam ve en esto como una nueva oportunidad de acceder al trono. Jeroboam es como parte de los ministros o de parte importante del gobierno en la época de Salomón, pero traiciona a Salomón y es expulsado. Entonces, las tribus del norte, que son las tribus diferentes a Judá particularmente, nombran a Jeroboam su nuevo rey, y Roboam, que es el legítimo rey, queda solamente gobernando sobre Jerusalén, la capital, y particularmente la tribu de Judá. Esta división política no solamente es una división de fronteras, sino, como veremos más adelante, va a tener unos efectos devastadores en la historia de la nación. Ustedes están viendo aquí en el mapa precisamente eso. Tenemos al reino de Israel aquí, que es donde ahora está gobernando Jeroboam, que es este funcionario que tomó el reino. Y aquí en el sur, aquí está Jerusalén, en lo que está en amarillito, tenemos entonces a Roboam, el hijo de Salomón, reinando. A partir de aquí es que tenemos la monarquía dividida. Entonces, eso tiene muchas implicaciones, entre otras, por ejemplo, que como uno de los asuntos que unificaba la nación era el asunto de la adoración al Señor en Jerusalén. Lo que Jeroboam en el reino de Israel comenzó a ver es que la gente se estaba desplazando hacia Jerusalén. Aquí ustedes ven, toda la gente de que es un reino aparte, seguía bajando a Jerusalén para adorar. Recuerden que aquí está el templo, y la historia de Israel está ligada a
a la religión judía, al judaísmo, a la devoción al Señor. Entonces la gente seguía y él tenía temor de que la gente siguiera haciendo eso. Entonces, como una jugada política, se le ocurrió la extraordinaria idea, que finalmente trajo un desastre, de hacer unos lugares de culto paralelos, como sus propios templos, para que la gente ya no tuviera que bajar a Jerusalén, sino que no tuviera que ir tan lejos y se quedaran dentro del mismo reino de Israel. Y entonces establece e instituye adoración en dos lugares, Betel y Dan. Y entonces instituye dos nuevos templos, que es finalmente un desastre para la historia del pueblo de Dios. Ustedes pueden leer un poquito más de eso, pues seguramente lo leyeron ahorita en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12. Este fue el comienzo, mis hermanos, la construcción de estos nuevos templos en estas ciudades. Fue el comienzo de la decadencia espiritual, moral y finalmente política del reino del norte. ¿Saben por qué, mis hermanos? Por una razón muy sencilla y muy importante, y es la siguiente. Es que, indudablemente, no hay nada que no sea espiritual. Mi relación descuidada hacia Dios, tarde que temprano, arruinará todas las áreas de mi vida. El pueblo de Dios comenzó a jugar con su adoración a Dios y terminaron en un desastre, siendo exiliados, en un desastre moral, religioso y político. ¿Por qué? Porque no hay nada que no sea espiritual. Si yo empiezo a tener una relación descuidada con Dios, tarde que temprano las consecuencias de esa relación vertical dañada se van a ver en las relaciones horizontales a nuestro alrededor. Y eso debería ser una lección para nosotros. Así que, mis hermanos, lo que tenemos desde el 931, que es donde se da la división del reino, hasta el 841 son más o menos 90 años de lucha entre estos dos pueblos, las tribus del norte y la tribu del sur, Judá. Construcción de fronteras, división político-religiosa, y eso es la triste historia que finalmente lleva ya después a dos reinos muy separados el uno del otro, cada uno con sus propias dinámicas de gobierno y demás. Entonces, ustedes ven ahí en pantalla una cronología de eso. Y yo les decía que es aquí donde la historia se pone aún más complicada, porque a partir de ahora empezamos a ver la historia del pueblo de Dios y la historia en la Biblia dividida en dos. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que en el libro de Reyes a veces se habla de un personaje como, vamos a suponer, Ocosías. Y Ocosías gobernaba en Judá. Y después ustedes leen en el mismo libro de Reyes, un capítulo después, que Joacás reinaba sobre Israel. Y usted ya empieza a confundirse, porque dice, pues, ¿cómo así? Que en Israel y que en Judá. Y es que en los libros de la Biblia, Reyes, Crónicas, que nos narran esto y en los profetas, ya se empieza a dar la división. Entonces se empieza a hablar de los reyes, y ahí donde tenemos que parar bolas en nuestra lectura de la Biblia, es de qué reino se están hablando. ¿Nos están hablando de un rey del norte o nos están hablando un rey de Israel, que es las tribus del norte, o nos están hablando de un rey del sur, que son los reyes de Judá? Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a poner cuidado. Entonces esta cronología es muy importante porque nos ayuda a ver algunas cosas que son relevantes. Por ejemplo, nos da la cronología de todos los reyes de Israel, 20 reyes que tiene Israel, hasta la caída en el 722 en manos de los asirios. Y se nos da también la lista de los reyes de Judá y cómo hay una relación. Y en el medio usted va a ver los profetas que participaron durante eso. Entonces, ¿cuáles son los profetas que nosotros vemos? Los que están de este ladito, del lado del margen derecho, son los profetas que profetizaron más hacia el reino de Israel. Que sus profecías se dirigen hacia el reino de Israel. Y si usted encuentra a los profetas de este lado, usted va a ver que son más profetas que funcionan para el reino de Judá, que le hablan a Judá. Y los que están en el centro es porque le hablan a los dos, como en el caso de Amós. Ustedes ven que está como centradito. Entonces, porque Amós se dirige a las tribus del norte, pero también se dirige a las tribus del sur. Al rey del norte, pero también al rey del sur. Entonces, ahí eso va a ser muy importante en lo que sigue de la historia bíblica. Porque como les digo, vamos a empezar a encontrar las historias mezcladas. Vamos a empezar a ver las historias entrelazadas unas con otras. Empiezan a alternarse las historias entre lo que sucede en Israel y lo que sucede en Judá. Así que vamos a tener esto y este cuadrito lo vamos a ir viendo en lo que nos queda para recordarnos precisamente eso, para ubicarnos de qué es que estamos hablando, dónde es que estamos hablando.
¿Estamos? Entonces vamos a seguir adelante. Aquí hay otro grafiquito que les quiero enseñar. Y este nos presenta precisamente esa misma realidad. Monarquía unida, los tres reyes de la monarquía unida, Saúl, David, Salomón. Luego el reino se divide, como les decía, en estas dos, en este mapita aquí está, el reino del sur, que es Judá, y lo que se llama Israel, que a partir de este momento Israel es todo lo que es el norte, las otras tribus. Entonces, esas tribus, las tribus del norte, es el reino de Israel. Y aquí se nos dicen las causas de la división. Roboán es el primer rey de la monarquía dividida en Judá, que es el hijo de Salomón. La capital es Jerusalén. Y el primer rey que tiene las tribus del norte se llama Jeroboam, que es este funcionario de Salomón que ustedes acabaron de leer en el primer libro de Reyes. Y aquí está de nuevo la lista, la lista de los reyes de Judá y de Israel. ¿Estamos? Entonces, esto es muy importante por lo que les dije y quiero reiterarlo porque es clave. Ahí es donde a veces nos perdemos. Porque cuando ya empezamos a leer el libro de Reyes, Crónicas, empiezan a mezclar estas historias o los libros de los profetas. Esto hay que tenerlo en cuenta, que aquí ya estamos hablando, el pueblo de Dios se divide en dos, las tribus del norte y el reino de Judá. Cuando dice Israel, se refiere a estos, rey de Israel, lo del norte. Cuando dice rey de Judá, se refiere a esto, el del sur. Entonces empieza a haber dos agendas de Dios con su pueblo y empieza a darse la agenda de Dios en estas dos vías. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver algunos de esos reyes que son importantes en la historia del pueblo de Dios. Lo primero es este personaje o esta casa que se llama la casa de Omri. La casa de Omri. La casa de Omri son 4 reyes muy importantes en la historia de las tribus del norte. Entonces, en la casa de Omri, básicamente tenemos del año 881 al año 841. Entonces, aquí omitimos algunos reyes que están antes, porque no podemos ver 20, 40 reyes en lo que nos queda de tiempo. Lo que requerimos hacer es poder tomar los más importantes para entender elementos de la historia. Entonces, la casa de Omri corresponde a 4 reyes que tuvieron las tribus del norte, precisamente. ¿Cuáles son esos 4 reyes? Omri, Acab, que usted lo recuerda muy bien por su esposita, ¿verdad? La belleza de Jezabel, la ternurita. Ocosías y Joram. Esos son los 4 personajes de la casa de Omri. ¿Por qué se llama la casa de Omri? Porque aquí está el patriarca, el hijo, el nieto y el bisnieto. Entonces fue una monarquía que se extendió por 4 reyes en que gobernaron luego sus hijos. Entonces por eso se llama la casa de Omri. ¿En dónde ocurrió esto? Todo lo que se narra ahí. En Israel, las tribus del norte. Quizás, como les decía hace un momento, el personaje más importante en la dinastía de Omri es Acab y su esposa, realmente su esposa Jezabel. La dinastía de Omri es recordada como la dinastía más perversa en la historia de Israel. Es una dinastía recordada no muy amablemente por la historia del pueblo. Ellos son los que introducen la adoración a Baal dentro del pueblo de Dios. Ahí empieza a aparecer el personaje de Baal. Es este rey, Omri, y esta generación los que finalmente llegan a esto. Omri llega al poder tras un golpe de estado a Zimri. Zimri es el rey que gobernaba. Omri le da un golpe de estado, lo asesina y se monta en el trono. Y ahí empieza la casa de Omri. Omri logra mantenerse junto con sus hijos y nietos durante 40 años en el poder. 881 al 841. Toda esa historia de la casa de Omri la encuentran en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 8. Entonces, es una gran porción del libro de Reyes en la que se nos habla de esta casa importante, de estos 4 reyes pertenecientes a la casa de Omri. Es bajo Omri que Samaria se convierte en la capital de Israel, el reino del norte. Y como les decía hace un momento, el personaje más importante de estos, los que vemos aquí, fue precisamente Acab y su esposa Jezabel. Ellos llevan las prácticas idolátricas de Israel al tope hasta el punto de la confrontación de los profetas de Baal. Recuerdan 400 versus 1, que es Elías y todo esto que ustedes ya conocen en la historia. Ahora, déjenme hacer aquí una nota teológica muy importante.
Cuando nosotros leemos más adelante en libros como Esdras y Nehemías, que son mucho más adelante, después de que el pueblo va al exilio y regresa, uno lee que hay prohibiciones de matrimonio. ¿Me están escuchando? Que me vi como parado en la imagen. Sí, señor. Sí, se escucha. Ok, entonces sigo. Sí, oímos. Ustedes ven en la historia del pueblo de Dios, en el libro de Esdras y Nehemías, que hay prohibiciones que se hacen en cuanto a los matrimonios que deben tener la nación. Ustedes recordarán, por ejemplo, que se le prohíbe a los israelitas entrar en matrimonio con otra gente que no sea israelita. Y eso nos suena como xenofóbico, ese orgullo israelí, porque son así. Pero necesitamos encontrar las razones en la historia. Porque finalmente es desde tiempos de Salomón, cuando Salomón empieza a tener mujeres en su harén y esposas y concubinas de otras naciones, es que Israel empieza a introducir junto con esas mujeres, se empiezan a introducir la adoración a dioses paganos. Y eso llega a su punto más grande precisamente en la historia que tenemos nosotros de Acab, que es Jezabel, quien es de origen fenicio, la que trae todos sus dioses y termina conquistando espiritualmente a Israel con sus dioses. De hecho, algunos dicen que Acab en sus comienzos era adorador de Yahvé, de Jehová, del Dios verdadero, del Señor, por los nombres de sus hijos. Los nombres de los hijos de Acab son, por ejemplo, Joram, que significa el Señor es alto, o Cosías, el Señor me ha ayudado. Pero Jezabel finalmente ejerce una gran influencia y eso se ve reflejado en el relato bíblico. Así que esas prohibiciones tienen que ver principalmente con que han sido las esposas de líderes judíos que se han casado con mujeres no judías y que han traído ellas no solamente sus vidas, sino también su cultura y sus dioses, y pervirtieron finalmente el pueblo de Dios. Es en este periodo en la casa de Omri donde surgen, y particularmente en el periodo de Acab, donde surgen las figuras de Eliseo y Elías. ¿Recuerdan Elías y Eliseo? Y ellos aparecen allí como estos primeros profetas que denuncian a los reyes, o por lo menos los más reconocidos. Hay unos antes, pero estos ya empiezan a tener una preponderancia dentro del pueblo de Dios. Esa labor de denunciar la maldad. Hasta entonces los profetas eran como empleados del Estado, solamente les decían cosas bonitas a los reyes, lo que los reyes querían escuchar. Eran como los que les hablaban al oído cosas bonitas. Pero Elías marca una diferencia y empieza finalmente a denunciar la maldad de estos reyes. Muy bien, entonces esto es lo que pasa durante esta casa de Omri, estos 4 reyes. Del 881 al 841 aparecen personajes importantes: Elías, Eliseo, Jezabel, esposa de Acab. ¿Qué podemos decir del sur? Recuerden que esto es lo que pasaba en las tribus del norte, en el reino del norte. En ese mismo tiempo, en paralelo, ¿qué estaba pasando en el sur? Bueno, en el sur se siguió con la línea de reyes davídicos. Salomón, recuerdan, Roboam, y de ahí para abajo empiezan finalmente los hijos en una genealogía que se va a continuar de los hijos de David, es decir, de la línea del rey David. Aunque siguen siendo reyes davídicos, tristemente solamente hay 2 que fueron fieles al Señor, que son Asa y Josafat. Josafat finalmente termina mal porque hizo una alianza con Acab y casó a uno de sus hijos con una de las hijas de Acab, lo que en un sentido fue bueno a nivel político, porque recuerden que habían rencillas. Y muchas veces en la antigüedad, para limar las rencillas, las asperezas, lo que hacía la gente era que casaba a sus hijos. Entonces, venga, hagámonos pasitos, ¿sí? Y hagámonos pasitos, yo le doy a mi hija y usted ponga a su hijo y hacemos una alianza. Eso políticamente es muy bueno, pero trajo un desastre a nivel de la religiosidad y del seguimiento al Señor en las tribus del sur. Porque es esta hija, Atalía, esta hija de Acab, la que finalmente termina montándose en el trono después de algunas cosas que suceden en el sur, y termina ella gobernando las tribus del sur. Una hija de Acab y Jezabel termina también gobernando entonces al sur. Así que eso lo pueden leer ustedes en el segundo libro de Crónicas, capítulo 23.
Cuando Atalía se sube al trono, la oscuridad llega al reino del sur. Empieza otra vez de nuevo la perversión, la maldad, la oscuridad, interrumpida solamente por 2 breves momentos de arrepentimiento, que son los que les mencioné más adelante. Y van a aparecer otros personajes, otros reyes que en un sentido traen un poquito de esperanza en medio de la historia del sur. Así que eso es lo que tenemos en el sur cuando gobernaba la casa de Omri. ¿Qué ocurrió? Que había algo de tranquilidad hasta que una de las hijas de Jezabel y Acab contrae matrimonio con uno de los hijos de uno de los reyes del sur, se casan, el rey muere, ella queda como ahí, se supone que alguien toma el trono y ella después, este personaje es asesinado y ella queda como la reina madre reinando sobre el sur y trayendo el mismo desastre, la misma perversión que ya tenía el norte, se traslada al sur. Eso es básicamente lo que tenemos en el sur sucediendo en esa temporada. Otra casa importante, volvemos al reino del norte, la casa de Jehú. La casa de Jehú básicamente va del 841 al 753. Se nos narra en segundo libro de Reyes capítulo 9 hasta el capítulo 14. Personajes: Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II. Aquí esta casa también tiene 4 reyes. La casa de Omri tiene 4 reyes, la casa de Jehú también 4. Jehú, su hijo Joacás, su nieto Joás y su bisnieto Jeroboam II. En este periodo aparecen Zacarías, el profeta Jonás y Amós, aparecen en esta temporada. Lugares importantes de Israel, y empieza a surgir una ciudad que será muy importante en la historia, Nínive, capital de Asiria. Empieza a meterse dentro de la historia bíblica. Así que esto también es muy, muy importante. Vamos adelante. Entonces, volvamos al mapita para hacer un resumen de lo que hemos mencionado. Entonces, aquí estoy señalando en el margen derecho, ustedes ven que muevo el mouse, la casa de Omri. Aquí está Omri. Omri, Acab, Ocosías, Joram. Esa es la casa de Omri. Luego se levanta otro personaje, Jehú, que instaura como una nueva casa de gobierno, con sus hijos, Joacás, nieto Joás, Jeroboam. Entonces, esto es lo que tenemos en el norte. Vamos en este punto de la historia, esto es lo que vamos a tratar. Aquí aparecen profetas como Jonás y Amós en este periodo de tiempo. Aquí habían aparecido Elías y Eliseo. Aquí empiezan a aparecer profetas que ya escriben libros, que es Jonás en este caso, y Amós. ¿Estamos? Eso es lo que vemos básicamente donde vamos. Ahora, leamos este texto de Amós. Amós capítulo 2, versos 6 al 8. Esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Israel han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. En sus festividades religiosos están a sus anchas, usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino, comprando con dinero de multas injustas. ¿Ven el estado de perversión al que ha caído el reino? Amós profetiza para los tiempos precisamente de este momento de la historia del pueblo de Dios, particularmente el reinado de Jeroboam II, donde Israel, el reino del norte, alcanza su cúspide como reino ya dividido a nivel político. Coge ya Damasco hacia el norte, extiende sus fronteras, sale hasta el Mar Muerto en el sur y se consolida como un reino grande, entre comillas, comparado con el del sur, y sólido. Pero todo eso es a costillas del pueblo, y es lo que Amós viene a denunciar. Dios levanta a un profeta, un campesino, que eso es lo que era Amós, el profeta de Tecoa, que es una región en Judá, y lo manda al norte a hablarle a los del norte. Y básicamente él denuncia eso. Finalmente Amós es ignorado, no lo escuchan y es deportado otra vez al sur. Pero esto es lo que Amós está denunciando. Este es el estado en el que está Israel, las tribus del norte. Lo que ustedes ven ahí, donde venden a los pobres por un par de sandalias. Imagínense eso. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer. Ese es el estado de depravación en el que el pueblo de Dios ha caído.
Aunque Amós profetizó contra las naciones vecinas, su mensaje principal se dirige a Israel. Ustedes van a ver aquí, vamos a ver si está el mapa. Sí, ustedes ven que finalmente Amós profetiza contra Siria o Aram, esta región, profetiza también contra Fenicia, contra Amón, contra Moab, contra Edom. Él tiene profecías contra otras naciones, pero es realmente la mayor concentración de las profecías de Amós denunciando el pecado de Israel. Es en Amós donde aparece por primera vez la palabra exilio como una advertencia de Dios a lo que el pueblo va a vivir como una disciplina de parte del Señor. Y al final aparece también la misericordia manifestada en que el pueblo al final va a retornar de nuevo a la tierra. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos allí. Jonás, el profeta Jonás también se ubica en este periodo, aproximadamente años 790 antes de Cristo. Y Jonás profetiza en favor de Nínive. Ustedes recuerdan ya la historia de Jonás, que Dios lo envía, y ahora ustedes pueden entender un poquito más el asunto de la resistencia de Jonás. Es decir, está yendo fuera de las fronteras a predicarle a una nación que se está levantando y que seguramente, como veremos después, va a aplastar al pueblo de Dios. Entonces, lo que nosotros conocemos básicamente de Jonás es finalmente lo que hizo con Nínive. Pero Jonás también es muy importante para lo que sucede en las fronteras de Israel, porque es precisamente Jonás, el profeta, que advierte a Jeroboam II lo que él va a hacer. No sé si está aquí el texto, déjenme ver. Sí, Jeroboam II recuperó los territorios de Israel, esta es la cita de Segundo de Reyes 14. Jeroboam recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebat hasta el Mar Muerto. Entonces, él recuperó todos esos territorios. Lo que yo les decía, en este momento es que el pueblo de Israel creció más a nivel de sus fronteras. Tal como había prometido el Señor Dios de Israel por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad. El Señor envió amargo sufrimiento a todo Israel y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre, que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que Dios está permitiendo que el pueblo crezca y usó al profeta Jonás para profetizar eso. Y esa es una cosa que quizás ustedes y yo tampoco honestamente había visto, y es que Jonás no solamente tiene una labor con Nínive, el libro de Jonás, sino que Jonás también es mencionado en el libro de Reyes, profetizando algo a Jeroboam II. Entonces ahí empezamos a ver esos amarres temporales. Jonás hablándole a Nínive en el libro de Jonás, pero el libro de Jonás y este personaje también presente en el libro de Reyes. Y es ahí donde empezamos a ver cómo las historias se empiezan a cruzar. Entonces, esto es lo que tenemos de la casa de Jehú. ¿Qué podemos decir del sur en este tiempo? Bueno, Joás restablece el orden que Atalía había dañado. Recuerdan, Atalía había llegado, la hija de Acab y Jezabel, a gobernar en el sur. Joás vuelve y recupera el dominio de la descendencia de David, de los hijos de David. Y finalmente él establece nuevamente como el linaje de David. Joás, Amasías y Usías, que fueron los reyes que tuvieron en común que siguieron al Señor en sus primeros años, pero luego se desviaron y se alejaron. Estos tres reyes gobernaron un periodo más o menos de unos 100 años, y eso es muy importante. Es un periodo muy largo de tiempo en que estos tres reyes se sientan sobre el trono de Judá y gobiernan durante 100 años. Eso lo encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulos 23 al 26. Y aquí volvemos entonces a nuestra cronología. Entonces acabamos de hablar de la casa de Jehú. Ustedes ven aquí mi cursor en la parte derecha de la pantalla. Jehú, su hijo Joacás, su hijo Joás y Jeroboam II. Aquí aparecen ya Jonás, ¿recuerdan? Que lo leímos en Reyes, hablando de que Jeroboam iba a llevar el reino a algo mucho más grande. Aparece Amós denunciando todos los excesos que eso ha tenido y denunciando al pueblo de Dios, también denunciando a lo que estaba pasando en Judá. Y de este lado entonces ya tenemos a los que acabamos de mencionar: Joás, mírenlo aquí, Amasías y Usías. Estos tres que gobiernan más o menos un periodo de 100 años. ¿Estamos? Muy bien. Decadencia del reino del norte. Vamos avanzando. Decadencia del reino del norte.
753 al 722. Aquí hay 4 personajes, 4 reyes que marcan ya el declive del reino del norte. ¿Cuáles son? Salum, Mahajem, Pecaía y Peca. Salum, miren con esto para que vean un poquito la decadencia que ya tenemos. Salum gobierna un mes. Mahajem asesina a Salum para quedarse con el trono, reina por 10 años y se convierte en el primer rey tributario de Asiria. Recuerden, Asiria se comienza a levantar como un gran imperio en medio de ese sector del mundo, empieza a levantarse como un imperio y empieza a ser tributarios a los reinos más chiquiticos. Entonces lo que empezamos ya a ver aquí es que este personaje comienza a pagar impuestos también a Asiria. Tenemos luego a Pecaía, que solamente reina 2 años. ¿Por qué? Porque el que sigue, Peca, le dio un golpe de estado. Eso es como la historia de Bernabé le dio a Burundanga, Burundanga le dio a yo no sé quién, de la canción, ¿recuerda? Más o menos la historia es así. Y ustedes recordarán la canción. Eso es un enredo de poder y de cosas. El uno reina 1 mes, el otro 2 años, porque el otro le mete un golpe de estado y lo quiere sacar. Ese es el estado del pueblo de Dios, hermanos. Peca, realmente peca también. Reina por 20 años, del 752 al 732. 12 de esos años, él vive como un rey rebelde en un pequeño reducto al este del Jordán, y los últimos 8 sobre todo Israel. Se empiezan a haber peleas internas por el trono. Peca no fue tan dócil con los asirios como lo haya sido quizás Mahajem y Pecaía. Él se rebela contra los asirios y hace una alianza con los sirios. Y aquí es importante, Asiria y Siria son 2 cosas distintas. No confundir a Cajamarca con una caja marcada, a Doña Ramona con una marrana mona. No confundir a Siria con Siria. Son 2 cosas distintas. Siria es algo mucho más pequeño, quizás como lo que fue Israel en estos tiempos. Pero están siendo conquistados por los asirios, que son ya mucho más grandes. Entonces lo que hacen es que estos 2, Israel y Siria, hacen una alianza. Dicen, no la dejemos montar de este grandulón, Asiria. Y se unen para resistir lo que Asiria está queriendo hacer. Entonces, de hecho, él quiere que Acaz, y se buscan, como ustedes saben, empiezan a buscar como alianzas. Entonces, Peca baja al sur y le dice a Acaz, hey Acaz, hermano, ayúdenos. Mire que yo me uní con el rey de Siria, aquí estoy yo en el norte, si vos te unís con nosotros, ya somos 3 y podemos hacerle frente a este grandulón que se llama Siria. Pero finalmente eso no sucede, porque pues, Dios le dice al profeta Isaías que le diga a Acaz que no vaya a hacer eso, que ni por el Chira se vaya a liar con los del norte, ni con Siria, porque los van a volver papilla. Entonces le dicen, hey, no, paren, no hagan alianzas con ellos. Y el reino del sur no hace alianzas y finalmente los asirios toman gran parte de los dominios que tiene Peca, quedando el reino arrinconado en un pequeño reducto en Samaria en el 732, y finalmente Peca es asesinado al final en el 732 por otro rey que se llama Oseas, no el profeta Oseas, un rey que se llamó Oseas. Sin embargo, es durante este periodo de tiempo donde surge también el profeta Oseas. Quien mata a Peca es un rey que se llama Oseas, pero coincidencialmente surge también un profeta que se llama Oseas. Y este profeta denuncia los abusos de la nación comparándolos con su esposa prostituta. Ustedes han leído la historia de Oseas. Oseas también entonces se levanta aquí para denunciar los pecados de Peca y finalmente todo lo que el pueblo sigue cometiendo en su prostitución religiosa, y no solamente religiosa, sino también política, en la que está el pueblo de Dios, el norte. Luego llega Oseas, el rey, que es el último rey que tiene Israel. Oseas es el último rey que tiene Israel. Al inicio del reinado de Oseas, que fue el que mató a Peca, distinto al profeta Oseas, él es el último rey de Israel y al comienzo él fue pro-asirio, a diferencia de Peca, que recuerden que era en contra de los asirios. Y se resistió y acabaron con todo y quedó un pequeño reducto.
El que llegó dijo, no, yo no voy a hacer lo mismo. Este man le fue muy mal poniéndose en contra de los grandulones. Yo voy a hacer pro Asiria, los voy a respetar, les voy a pagar tributos y demás. Pero en Asiria resulta que para ese entonces cambia de rey. Y entonces pasa de Tiglat-Pileser, que es el rey de Asiria en tiempos de Peca, y cambia el reinado y llega un señor que se llama Salmanasar. Entonces Osea dice, uy, aquí es el momento para yo rebelarme. Y entonces se la juega aliándose con Egipto. Y esto ya tiene relación con la serie de predicaciones, ¿recuerdan? En los tiempos de Ezequías, la tentación que ellos tienen de aliarse con Egipto, porque Egipto es otro grandulón que está al sur. Entonces aquí hay un cambio de gobierno, va a haber un vacío en el cambio de poder, se van a agarrar el uno con el otro porque el uno quiere ser rey, el otro también, hasta que no se acomode el reino allí en Asiria, hay un vacío, juntémonos con Egipto y acabemos con los grandulones del norte que es Asiria. Pero eso no funciona, porque finalmente Samaria, la capital del reino del norte, fue sitiada en el 725, resistió por 3 años, hasta que finalmente la ciudad fue tomada en el 722. Y eso lo pueden leer ustedes en Segundo Libro de Reyes, capítulo 17, 7 al 23. En Segundo de Reyes 17 están las razones de Dios. No lo vamos a leer ahorita por asuntos de tiempo, pero lo que yo les he descrito políticamente se interpreta teológicamente en Segundo Libro de Reyes, capítulo 17. Es fantástico, léanlo en su casa. Maravilloso como Dios le dice al pueblo, es por su pecado, por su rebeldía, por olvidarse de mí, que ahora ha venido a Siria, mi siervo, a llevarlos a ustedes cautivos, porque ustedes se han rebelado contra mí. Yo he levantado a Siria como la vara de mi ira para juzgar el pecado de Israel. Ese mismo año, otro rey toma el gobierno de los asirios y deporta a unos 30,000 israelitas. Y se traen gente de Babilonia y de Siria a vivir dentro de Israel. Entonces, se llevan a los israelitas, a unos 30,000, y traen gente nueva a vivir en Israel. Y eso tiene sus implicaciones más adelante en el retorno del pueblo de Dios. Cuando ustedes leen, por ejemplo, las resistencia que había cuando Nehemías y Esdras quieren reconstruir, particularmente Nehemías, que hay unos que se oponen. ¿Quiénes son los que se oponen? Bueno, los nuevos habitantes que están viviendo en esas tierras, que han sido traídos por los asirios, desplazados también ellos a vivir a este territorio. Así que eso es lo que tenemos allí. ¿Qué podemos decir del sur? Mientras el norte cae, el sur era gobernado por Jotam y Acaz. Eso lo vemos nosotros en Reyes. Jotam tuvo una corregencia con su papá unos 12 años. Su papá era Usías. Usías se enferma de lepra y Jotam entonces llega al trono. Básicamente mantiene el reino en una buena condición, amplía sus dominios, es entre comillas un buen rey en términos militares y demás. Luego llega Acaz, que es el rey que yo les decía hace un momento, que uno de los reyes del norte llega a hacer alianza, ¿recuerdan? Que le dije que Peca decía, hey, aliémonos a Acaz para defendernos de los del norte, y Acaz dice no. La razón por la que Acaz dice no es porque Isaías le dice que no se alíe con ellos. Y ahí es donde aparece algo muy hermoso en la escritura, Isaías capítulo 7, el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros. Esa historia es fantástica porque lo que Dios le está diciendo a Acaz es, Acaz, no te unas con ellos porque yo voy a defender a mi pueblo Judá. No se junte con ellos, confíe en mí. A ver, pídame una señal. Acaz no quiere pedirle señal y Dios dice, sin embargo, te voy a dar una señal. Y es que de una virgen nacerá un niño y llamarás tu nombre Emmanuel, y el principado será sobre sus hombros, y empieza a darle una profecía. Entonces, la señal que Acaz recibe es una señal mesiánica de lo que Dios va a hacer para proteger a su pueblo, que es enviar precisamente a su Hijo. Y por eso, finalmente, Jesús también es la señal de protección del pueblo de Dios. Así que las vinculaciones aquí son preciosas. Esa profecía de Isaías 7 se da en este periodo de Acaz, como el ánimo de Dios para que no se junte con los sirios y con los reyes del reino del norte contra los asirios. Confíe en mí, no se alíe con nadie, yo los voy a proteger y te voy a dar esta señal. Eso es lo que pasa durante Acaz. Sin embargo, Acaz al final prefiere apoyarse en los asirios, entonces no se opone a los asirios, sino que se vuelve amigo de los asirios y les muestra lealtad, haciendo construir un altar asirio frente al templo de Jerusalén, de las cosas más tristes que ha pasado en la historia de Judá. Seguimos.
Está llegando por aquí un camión, así que no se preocupen. Muy bien, seguimos. Entonces, estamos llegando, miren, llegamos ya aquí al final. ¿Recuerdan la caída? Peca, Pecaía y Oseas, que son los últimos reyes del norte. Aquí viene ya la caída en manos de los asirios. El reino cae, Samaria es tomada en el 722. En este mismo periodo de tiempo está Jotam y Acaz. Ellos resisten. Y aquí va a aparecer nuestro personaje de la serie de predicaciones, Ezequías. Han pasado más o menos un buen periodo de tiempo y es Ezequías el rey que está y que ve en un sentido la caída del reino del norte. Y entonces aquí aparece ya nuestros personajes importantes que son profetas, los profetas. El profeta Isaías. El profeta Isaías es un profeta muy importante porque las profecías que da Isaías abarcan un periodo más o menos de 100 años. Es el profeta que más abarca temporalidad. Por eso algunos dicen, creo yo erróneamente, que hay 3 Isaías. Es decir, que hay un primer Isaías que escribe una parte del libro, que es el profeta Isaías, y luego vienen discípulos de Isaías que le ponen a lo que sigue el nombre del libro de Isaías, pero no es Isaías el que escribe, y luego vienen otros a escribir. Entonces, son teorías para tratar de explicar cómo abarcó 100 años, cuando la respuesta sencilla es que si era profeta, pues podía predecir que el rey venía y qué iba a pasar con el reino. Pues, si no, ¿para qué se llama profeta? ¿Y cuál es el chiste, pues, si Dios no tiene el poder de revelar esas cosas? Entonces, bueno, el mayor periodo de la profecía de Isaías fue durante los reinados de Acaz. Primer libro de Isaías, capítulo 7, los primeros capítulos de Isaías cogen todo lo que es Acaz. Y Ezequías, también hay muchas profecías de Ezequías, capítulo 36 de Isaías hasta el 40 más o menos, que vemos nosotros también todo lo que se nos habla del rey Ezequías, que es lo que estamos estudiando precisamente en nuestra serie de predicaciones. Es Isaías el que le ruega a Acaz que no tenga el ejército sirio-israelita, que quiere convencerlo de enfrentarse a Siria, ya lo dijimos. Es Isaías quien exhorta a Ezequías a no temer la invasión de Asiria, lo que estamos viendo en la serie de predicaciones. Isaías le dice tranquilo, no tema. Es ahí donde Ezequías va y pide que interceda. Eso es lo que estamos aprendiendo en la serie de predicaciones. Pero luego Isaías va a criticar a Ezequías porque eso lo vamos a ver y es como un adelanto de lo que viene en la serie de predicaciones. Ezequías se le ocurre la grandiosa idea de mostrarle los tesoros del templo y de la ciudad a los babilonios, que es el otro grandulón que se está levantando y que al final se va a tragar a los asirios. Entonces, él como para mostrar como su bondad y su grandeza, le muestra a los babilonios los tesoros y eso tiene unas implicaciones que vamos a ver más adelante. Así que Isaías se convierte como en un puente entre las dos cautividades. Capítulo 1 de Isaías hasta el 39 está todo lo que tiene que ver con la cautividad que está viviendo el reino del norte en manos de los asirios. Entonces, Isaías profetiza durante esa temporada en el reino del sur principalmente, pero paralelo a lo que está pasando en el norte, que es la caída por manos de los asirios. Pues Isaías 1 al 39 usted ve eso. Y luego, capítulo 40 de Isaías hasta el 66, está todo lo que es el dominio de los babilonios. Entonces, Isaías es como el profeta que nos muestra el mapa completo de cómo caen los dos reinos. Cómo cae el reino del norte, cómo cae el reino del sur. Asiria, Babilonia, como los enemigos del pueblo de Dios. Contemporáneo de Isaías se levanta Miqueas. El Miqueas es contemporáneo de Isaías y ve el cumplimiento de sus palabras con la caída de Samaria en el 7:22. Ustedes pueden leer esa cita más adelante porque el tiempo se nos fue. Entonces, déjenme avanzar aquí. Esa es la cita, pero la pueden ver después. Esto es básicamente lo que les decía hace un momento, lo que ocurre. ¿Qué es lo que es tomado? Bueno, Asiria toma todo lo que es lo azul, eso es lo que toman los asirios y lo que se mantiene a salvo es el reino de Judá, milagrosamente. Entonces los asirios vienen desde aquí dice Imperio Asirio, parte superior derecha de su pantalla, esos son los grandulones que quieren finalmente venir por toda esta zona, capturan en el 7:22 el reino de Israel, se quieren venir aquí, pero milagrosamente, por la promesa de Dios y por obra de Dios, no logran tomar. Judá se mantiene a salvo por 130 años aproximadamente para caer luego ya no en manos de los asirios sino en los babilonios.
Entonces, quería mostrarles el mapita para recordar eso. Muy bien, ya casi acabamos, hermanos. 10 minutos. Y vamos porque tenemos que terminar este punto para que en la próxima podamos avanzar y terminar, que tenemos nomás 4 sesiones. La decadencia del reino del sur. Entonces, 722 cae el reino del norte, lo que acabamos de ver, lo azulito, cae en el 722 hermanos los asirios. ¿Qué sigue pasando en el reino del sur? Bueno, en el reino del sur está este profeta Ezequías. Ezequías es un rey muy, este rey Ezequías es muy importante en la historia del sur, porque él es uno de los pocos reyes que son buenos. Él y Josías son de los pocos buenos gobernantes que tiene el pueblo de Judá, el reino de Judá. Del 729 al 686, Segundo de Reyes 18:20, Crónicas 29 al 32, están las historias. De hecho, si usted lee Isaías 36 y 37 y va y lee Reyes 18 al 20, es igualito. Parece como si fuera copy-paste, como copiar y pegar. Es muy bacano ver cómo las historias se construyen paralelamente, es fascinante. Personajes, Ezequías e Isaías, lugares, el templo y finalmente pues Jerusalén como ciudad principal del reino del sur. ¿Qué hace Ezequías? Purifica el templo, restaura el mobiliario del templo, consagra a los sacerdotes, restablece el culto e incluye tanto el sacrificio de animales como la música nuevamente en el pueblo de Dios. Entonces eso es lo que hace básicamente Ezequías y que es muy importante. Ezequías va a morir, mis hermanos, porque todos finalmente tenemos que morir. Y se va a levantar, tristemente, su hijo, Manasés. Manasés es la antítesis de Ezequías. Y esto también nos debe decir mucho a nosotros. Que me moví la pantalla aquí. Sí. Necesito quitar esta cosa. A ver. Listo. Manasés es la antítesis de su papá Ezequías. Porque hace todo lo contrario a lo que Ezequías hizo. Derriba los lugares de adoración al Señor, el templo, se pone en contra de la adoración a Dios, levanta a dioses falsos, vuelve a las prácticas de Acaz con dioses paganos, rechaza el yavismo, la adoración al Señor, eso es lo que quiere decir yavismo, la adoración al Yahvé, a Jehová, y se vuelve a las prácticas idolátricas. Y reina 55 años, hermano, 55 años Judá, después de ver el espejo de lo que les pasó al norte. Es que, hermanos, como dicen por ahí, el que no aprende de su historia, el que no recuerda su historia, está condenado a repetirla. Ellos tienen un espejo de lo que le ha pasado al reino del norte por rebelarse contra el Señor. Y llega este Manasés viendo eso y se rebela contra el Señor y 55 años gobierna en contra y de espaldas a Dios. Luego llega Amón, que reina 2 años, igual que Manasés, perverso. Y luego se levanta una luz de esperanza que es Josías. Trajo un despertar a las naciones bajo Josías, que aparece el libro de la ley. Ustedes recuerdan que el libro de la ley se pierde, no sé qué, es bajo Josías, que el libro de la ley, la Torá, parece que son los 5 primeros libros de la ley, aparecen. El Deuteronomio, algunos dicen que es Deuteronomio solamente, otros dicen que son los 5 libros. Y se celebra una gran Pascua como renovando el pacto y la adoración al Señor. Este Josías fue un rey muy querido, comenzó a reinar a los 8 años, ¿se imaginan eso? Un rey de 8 años de edad, trajo un despertar a la nación, reinó por 31 años, pero murió prematuramente en el 609, porque se va por ahí a una batalla donde innecesariamente tiene que meterse. El faraón Necao, recuerdan, Egipto, el otro grandulón de abajo, quiere pasar por Judá, tiene que pasar por ahí para ir y meterse con los asirios. Él tiene que buscar bonche con los asirios y le dice a Josías que lo deje pasar por ahí, que él no va a hacer nada, que lo deje pasar derecho a sus tropas. Y Josías se pone de valentón y le dice que no, y entonces se enfrenta a los egipcios y muere trágicamente a una edad muy temprana, a los 39 años de edad, siendo un gran rey. Así que el pueblo lo llora amargamente, dice que se entonó una elegía, una canción triste por Josías, y todos los cantores y cantoras en sus lamentaciones hablaban de Josías hasta el día de hoy. Segundo el libro de Reyes, capítulo 35, verso 18. Eso es lo que sigue pasando en el sur. En este tiempo aparecen estos otros 3 profetas muy importantes. Profeta Nahum profetiza la caída de Asiria. Así como Jonás había
profetizado por la salvación de Nínive, capital de Asiria, ahora viene Nahum a profetizar la caída de Asiria. Y esto básicamente sucede en el año 612, cuando Asiria cae en manos de los babilonios. La profecía de Nahum se cumple años más tarde. Profetiza aproximadamente en el año 667 y más o menos unos 50, 45 años después la profecía se cumple y los babilonios toman Asiria y Asiria cae como imperio. También aparece en este periodo de tiempo el profeta Sofonías, que ministró durante el reinado de Josías y parece que juega un rol muy importante en corregir las deficiencias y estimular las reformas de Josías. Después de años, 57 años en manos de reyes paganos que desviaron al pueblo, Dios levanta a Josías y levanta al profeta Sofonías para hablarle al pueblo y que apoye las reformas del rey Josías. Esa es la labor que tiene Sofonías. Y finalmente el profeta Habacuc, que probablemente ministró a finales del siglo VII, cuando Asiria ya había caído en manos de los babilonios. Está afligido porque Dios no está siendo honrado, así que probablemente habla un poco después de la muerte de Josías, porque él ya está hablando otra vez de que el pueblo parece que se ha pervertido nuevamente. Eso es lo que tenemos sucediendo en el sur y llegamos ya a los últimos reyes de Judá. ¿Cuáles son los últimos reyes de Judá? 609 al 586. La historia, 2 Reyes 23 al 25, 2 Crónicas 26. ¿Cuáles son? Bueno, pues tenemos aquí al personaje de Joacás, que solamente reina 3 meses y fue hecho prisionero de Necao, el faraón egipcio, y pone entonces este Necao a su hermano Joacim. Y aquí también hay que tener cuidado aquí porque en las historias empiezan a cambiar los nombres. Como es Necao el que ahora tiene influencia sobre Judá, empieza a ponerle nombres egipcios. Entonces aquí ustedes ven que Joacás se le llama Salum, a Eliacim se le llama Joacim, y a Joaquín Jeconías, y a Matanías Sedequías. Entonces los primeros son los nombres de pila judíos y los otros son los nombres que le pone Necao, que es el que finalmente termina poniendo reyes allí. Entonces Joacás reina solamente por 3 meses, Eliacim o Joacim dura 11 años en el poder. Y Eliacim o Joacim es conocido en la historia bíblica porque es muy duro en el trato contra el profeta Jeremías. Y era muy pro Egipto, era muy aliado de los egipcios, y Jeremías es de los profetas que dicen que no se deben apoyar en Egipto, como también el profeta Isaías lo menciona. Luego Eliacim se cambia de bando, ya no está con los egipcios, se pone del lado de los babilonios, en fin. Entonces Eliacim es ese otro rey y Joaquín finalmente es el otro rey que reina solamente 100 días. Al pobre le toca aguantarse la locura de su papá Eliacim y tiene que soportar el ataque de Babilonia. ¿Por qué? Porque su papá Eliacim, que era inicialmente pro Egipto, se cambia de bando para los babilonios, pero luego se le ocurre la extraordinaria idea de volverse a aliar con los egipcios y ponerse en contra de Babilonia. Babilonia dice, no, este no me va a caramelear aquí cambiándose de bando cada vez. Entonces viene y tiene como la primera incursión hacia el reino de Judá. Ya es Babilonia el imperio. Recuerden que Asiria ha caído, ahora Babilonia son los grandulones. Babilonia dice, no, este no me la va a montar, este no se me va a hacer el loco, y arrasa el reino de Judá y hay como el primer cisma en el reino de Judá. Entonces Joaquín tiene que venir, soportar eso, se hace por supuesto alianza con los babilonios y viene el segundo ataque de los babilonios en el 597, donde el templo es saqueado. Es aquí bajo el reinado de Joaquín que el templo es saqueado, se llevan las riquezas. Segundo libro de Reyes, usted puede leer eso en el capítulo 24. Sedequías entonces llega al trono, puesto también entonces ya por Babilonia. Este último Sedequías ya no es puesto por los egipcios, sino por Babilonia, que lo pone ahí a gobernar como un muñeco, pues, que gobierne esa provincia. Llegamos entonces a Sedequías. Sedequías reina 11 años. Sedequías se sujeta a los babilonios, hasta dice que visitó Babilonia, pero también le dio por aliarse luego con los egipcios, lo que provocó la ira definitiva de Nabucodonosor, quien finalmente en el 586 toma Jerusalén, derribando sus murallas, quemando el templo, durando la ciudad 2 años siendo sitiada.
Así que mis hermanos, eso es lo que nosotros tenemos como la caída. Es finalmente en el 586, bajo Sedequías, después de 130 años en que el pueblo logra mantenerse a salvo de la conquista de naciones poderosas, Asiria y los comienzos de Babilonia, después de 130 años de paciencia de Dios, de misericordia de Dios, que finalmente, conforme a lo que Dios había profetizado también a través de sus santos profetas, Jeremías, el mismo Isaías, el reino del sur también cae en manos de los babilonios en el 586. Así que, aunque hubo periodos de pequeños alivios, la nación al final cae y es tomada. Ahí está el profeta Jeremías, que profetiza precisamente ya en los últimos momentos antes de la caída del reino del sur. En resumen, ¿qué hemos visto? El reino se divide, los dos reinos viven los primeros años en pugnas de poder, el norte un grado mayor de perversidad que el sur. Sin embargo, los pecados no escaseaban en el sur. En estos primeros años aparece el ministerio profético de Elías y Eliseo, que junto con la revuelta de Jehú detuvieron el avance de la adoración a Baal. Vimos que Dios levanta a los asirios. ¿Para qué? Para juzgar precisamente todo esto que estaba pasando en el reino del norte. Dios levanta a los asirios y entonces vienen y conquistan. Luego vemos que Judá sobrevive 130 años con 2 breves periodos de avivamiento, pero realmente el corazón del pueblo no cambia y finalmente cae en el 586. Pero al final del día, Dios preservaría un remanente con el que aseguraría la restauración y el retorno del pueblo a su tierra. Espero que todavía estén ahí. Mis hermanos, esa es la historia de Dios en el pueblo de Dios, en ese gran periodo que conocemos como la monarquía. La monarquía unida, 3 reyes, Saúl, David, Salomón. La monarquía dividida, Roboam en el sur, Jeroboam en el norte, y ya esa división que se hace de los 2 reinos y cómo empiezan a intercalarse esas historias. En ambas historias tristes de decadencia espiritual, el norte cae primero en el 722 en manos de los asirios. Los asirios toman la ciudad, el sur sobrevive 130 años más, pero al final también cae ya no en manos de los asirios, sino en manos de los babilonios. Y vamos a ver entonces este nuevo regreso a un exilio. Y vamos a ver también el nuevo éxodo de cómo ellos viven allá 70 años exiliados en Babilonia y cómo Dios los trae de vuelta. Y así terminaremos la próxima semana la historia de Dios en el pueblo de Dios en su versión de Antiguo Testamento. ¿Estamos, hermanos? ¿Perdidos? No, muy interesante todo, mucha historia. Muy bien, hermanos. Entonces, hay que leer. Vamos a dejar hasta ahí. Sé que ha sido demasiado. Si quieren ver, creo que probablemente el sábado o el domingo vamos a subir la grabación, probablemente. Para que si quieren repasar y demás, pues esto queda disponible ahí. Y bueno, gracias al Señor por su palabra y por su historia. Dios es el Dios de su pueblo y sigue con nosotros. Y que esto nos sirva, como Corintios nos dice, las cosas que se escribieron para que nosotros pudiéramos aprender de la historia y no repetirla. Y en estos tiempos, hermanos, en los que estamos, sí que necesitamos recordar eso. ¿A dónde nos lleva nuestra rebelión contra Dios, nuestra frialdad espiritual con Dios, nuestra decadencia espiritual? Nos va a llevar a lo que llevó al reino del norte y al reino del sur. Si dejamos enfriarnos, si nos dejamos en esta temporada de bajar la guardia en nuestra vida de oración, de devoción a Dios, si nos tomamos a la ligera esto, no hay nada que no sea espiritual. Todo lo que se daña en mi relación vertical tiene consecuencias en las demás relaciones. Así que esto sea un llamado de atención de parte de Dios para que caminemos rectamente delante de Él. Y bueno, mis hermanos, es tiempo de abrir sus micrófonos, sus cámaras para que se despidan y vayan saliendo. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias, Saludos. Gracias. Recuerden las preguntas en el chat. Gracias, pastor. Mándale. Dios lo bendiga. Luego, hermanos. Dios lo bendiga. Muy bueno. Bueno, feliz noche, que pasen muy bien. Mañana. Gracias.
Carlos. Martica, estaba sabroso el tinto, gracias. Feliz noche a todos. Bueno, ¡Qué bueno verte! Jair. Gabriel. ¿Qué más? Venga. Eso, Martica. Yo pues, yo Gabriel, bien, Bien, ¿y ustedes? bien, gracias a Dios. Ah, bueno, qué bueno verlos. Es que Lina, ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Las dos. ¿dónde Hola, está el hola. Lina Las Santas. La Lina de... Lina Gómez. La Las Lina, dos. La Lina Gómez y la Lina Gómez. la Lina de Sandra, puedes Chile y detener la Lina grabación de ya si Chile. quieres.